Todo el mundo conoce la historia de Moisés y los 10 mandamientos, pero lo que nadie te cuenta es lo que realmente ocurrió en aquella montaña, porque la montaña aún existe y cosas inexplicables siguen sucediendo allí. Personas desaparecen durante el ascenso y reaparecen en trance, murmurando en lenguas desconocidas. Monjes juran oír voces que ningún lingüista ha podido identificar, y luces misteriosas flotan entre las nubes. El fuego que Moisés vio nunca se apagó. Quédate hasta el final de este video, porque voy a revelarte los secretos que esta montaña guarda desde hace más de 3000 años. Porque esta no es solo una historia bíblica, es algo mucho más grande. Península del Sinaí, un triángulo de piedra entre Egipto, Israel y el Mar Rojo. Un desierto donde el calor supera los 50 grados durante el día y cae a 0 por la noche. Y en el corazón de esa vastedad se levanta una montaña de 2285 metros. Los beduinos la llaman Jabal Musa, la montaña de Moisés. Los cristianos, Monte Horeb. Los judíos, Har Sinai. Fue allí donde tuvo lugar el encuentro más importante de la historia humana. Alrededor del año 1250 a.C., Moisés acababa de liderar la huida de cientos de miles de hebreos esclavizados por los faraones. Después de cruzar el Mar Rojo, el pueblo vagaba perdido por el desierto, sin tierra, sin ley, sin rumbo. Habían escapado de la esclavitud, pero aún llevaban la mentalidad de esclavos. Adoraban ídolos egipcios, discutían entre ellos. Necesitaban algo más grande, una identidad, un código, una alianza con lo divino. Y eso fue exactamente lo que Moisés fue a buscar a la cima de aquella montaña. Según el Éxodo, Dios convocó a Moisés al monte. Toda la montaña comenzó a temblar. Humo se elevó desde la cumbre como una gran hoguera. Truenos y relámpagos rasgaron el cielo, y el sonido de una trompeta resonó por todo el desierto. El pueblo tuvo prohibido acercarse. Quien tocara la montaña moriría. Moisés subió solo. Durante 40 días y 40 noches permaneció en la cima, envuelto en fuego y nubes, sin comida, sin agua. El pueblo esperó abajo, sin saber si volvería con vida. Cuando descendió, traía 2 tablas de piedra grabadas, según la tradición, por el propio dedo de Dios, los 10 mandamientos. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Palabras simples que se convirtieron en la base moral de toda la civilización occidental. Más de 3.000 millones de personas viven hoy bajo principios que nacieron en esa montaña. Pero la pregunta que casi nadie se hace es esta: ¿qué fue lo que realmente sucedió allí arriba? Los textos describen algo más que un simple diálogo. Hablan de un fuego que no consumía, de una voz que hacía temblar la tierra, de una luz tan intensa que el rostro de Moisés resplandecía cuando descendió, obligándole a cubrirlo con un velo. Moisés vio la forma de Dios, pero no su rostro. Entró en una nube espesa donde habitaba la presencia divina. Y después de aquel encuentro, algo en él había cambiado, para siempre. Textos apócrifos, aquellos que no fueron incluidos en la Biblia, sugieren que el Sinaí fue un portal, un punto donde materia y espíritu se fusionaron, donde el fuego no era llama, sino conciencia viva. Manuscritos gnósticos mencionan luces inteligentes que descendieron sobre la montaña, luces que se movían con propósito, que observaban. Estudiosos como Graham Hancock teorizaron que el fuego de Dios pudo haber sido algo más que un fenómeno natural, una manifestación que el pueblo de la época simplemente no tenía palabras para describir. Pero para los fieles no hay misterio alguno. Fue el mismísimo creador del universo manifestando su presencia. ¿Pero realmente esas 2 visiones se oponen? ¿O acaso lo divino actúa precisamente a través de lo inexplicable? El monte Sinaí se encuentra en el sur de la península, cerca de la frontera con Israel. La montaña está rodeada por picos más pequeños que forman un anfiteatro de piedra rojiza. A sus pies, desde el siglo VI, se alza el monasterio de Santa Catalina, uno de los más antiguos del mundo aún en funcionamiento. Fue construido por orden del emperador Justiniano I, en el lugar donde Moisés vio la zarza ardiente. Allí viven monjes ortodoxos griegos en casi total aislamiento. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más enigmática. Los monjes guardan secretos jamás registrados oficialmente.
Dicen que entre las piedras se oyen voces antiguas, no en hebreo, árabe o griego, sino en una lengua que nadie reconoce. Peregrinos afirman sentir presencias invisibles durante el ascenso. Sensaciones físicas inexplicables, escalofríos bajo el sol del desierto, presión en el pecho, vibraciones en el aire. Y hay quienes desaparecen durante horas, siendo hallados en profundo trance, murmurando en lenguas desconocidas. El monasterio guarda el Códice Sinaítico, una de las copias más antiguas de la Biblia, del siglo IV. Pero existen leyendas que los monjes solo comparten entre ellos. Hablan de luces que aparecen en la cumbre al amanecer, flotando sin fuente visible, de sombras que caminan sin dejar huellas, de sonidos que resuenan desde ninguna parte. Los científicos intentaron explicar todo esto. Dicen que las luces son reflejos solares o descargas eléctricas en la atmósfera, que los sonidos son ecos amplificados por la forma de las rocas, y que los trances son causados por la altitud, la deshidratación o la sugestión. Pero hay quienes creen que esas luces son el mismo fuego que ardió frente a Moisés, el fuego que no se apaga, el fuego que no pertenece a este mundo. Cada año miles de peregrinos suben al monte Sinaí durante la noche. Existen dos rutas: el camino de Moisés, con 3.750 escalones tallados por monjes, y el camino del camello, más largo pero menos empinado. El ascenso dura entre 2 y 3 horas. La mayoría sube de noche, guiados por antorchas, buscando ver el amanecer desde la cima. 3 horas de silencio, esfuerzo y reflexión que simbolizan la jornada espiritual. Cuando el primer rayo de sol toca el monte, el desierto entero parece respirar. El silencio se rompe con suspiros, oraciones y lágrimas. Personas de todas las religiones, judíos, cristianos, musulmanes, agnósticos, se arrodillan sobre la misma tierra donde Moisés estuvo. Es como si, por un instante, el velo entre los mundos se hiciera más delgado, como si el portal se abriera de nuevo. Y muchos juran sentirlo. Una presencia, un calor que no viene del sol, una voz que no usa palabras. El monte Sinaí siempre fue una frontera, no solo entre pueblos, sino entre lo visible y lo invisible. Los antiguos egipcios lo llamaban la montaña de la luna, los hebreos el monte de Dios, los cristianos el monte de la revelación y los musulmanes la montaña de la luz, porque creen que el profeta Mahoma también tuvo visiones allí. Cada nombre revela una cara del misterio, pero todos apuntan a la misma verdad. El Sinaí es más que piedra y geografía. Es un altar erigido por el propio tiempo. Un lugar donde el velo entre mundos es perpetuamente delgado. Y hay una profunda simbología en la subida. Para los místicos, el camino de Moisés no es solo historia. Es un arquetipo, la ascensión del espíritu hacia la luz, atravesando capas de duda, miedo y purificación. Cada paso es una renuncia. Cada piedra, un obstáculo del alma. Y en la cima, cuando el fuego finalmente se revela, el hombre ya no es el mismo. No encuentra solo a Dios, se encuentra a sí mismo. Los cabalistas dicen que el fuego que ardía en el Sinaí es el mismo que habita dentro de cada ser humano. Un fuego que no destruye, sino que transforma. Y que escuchar la voz de Dios es, en realidad, escuchar el llamado más profundo del alma. La zarza ardiente no estaba solo frente a Moisés, estaba dentro de él. Y el Sinaí fue el lugar donde finalmente tuvo el valor de mirar. Hoy, milenios después, la montaña sigue allí, inmóvil, eterna, testigo silenciosa del encuentro que cambió el destino de la humanidad. Turistas toman fotos, peregrinos rezan, científicos estudian, pero quienes guardan silencio, sienten. El viento lleva mensajes. La luz del atardecer pinta las rocas con tonos de oro y fuego. Y el corazón, aunque no lo entienda, reconoce el lugar. Porque hay sitios en el mundo donde el silencio habla más fuerte que cualquier palabra. Donde la piedra guarda memorias que trascienden el tiempo. Donde el fuego divino sigue ardiendo, invisible a los ojos, pero eterno en el alma. Y quizás el mayor secreto del Sinaí no sea lo que ocurrió allí hace 3.000 años, sino lo que sigue ocurriendo hoy. Cada amanecer, cada peregrino que sube, cada alma que busca, porque el fuego que Moisés vio nunca se apagó.